La silla de madera estaba fría debajo de mí. Me senté con la espalda recta, las manos juntas sobre el regazo, como se sienta una esposa que todavía cree que el silencio es una virtud. Benjamín estaba frente a mí, al lado de su abogado. Traje caro, sonrisa amplia, esa tranquilidad de quien cree que ya ganó. Yo no lo miraba a él, miraba el borde de la mesa, la veta de la madera, un punto fijo para no regalarles nada. A mi derecha, Verónica, demasiado cerca, demasiado cómoda. Su mano descansaba sobre su bolso como si ya fuera parte del mobiliario. Me dedicó una sonrisa breve, ensayada, sin vergüenza. Detrás, Dorothy, mi suegra, sentada recta, mentón alto, expresión de juicio silencioso. No estaba ahí como familia. Estaba ahí como jurado. Benjamín se inclinó apenas hacia mí. «Nunca tocarás mi dinero otra vez», dijo, en voz baja, o a lo justo para que yo escuchara. Esto se acabó. No levanté la cabeza. No cambié el gesto. Dejé que la frase se quedara suspendida en el aire, como una amenaza que espera una reacción. No se la di. El abogado carraspeó y empezó a hablar de números, de acuerdos, de realismo. Yo asentí una vez. Despacio. Verónica cruzó las piernas. Miró a Dorothy. Dorothy asintió. Entonces entendí algo con una claridad casi amable. No estaban ahí para separarse de mí. Estaban ahí para borrarme. Benjamín hablaba con seguridad, con esa voz que usaba cuando explicaba por qué algo no era negociable, la misma voz que había usado durante años en nuestra casa. Yo seguía quieta, porque había aprendido algo importante. Cuando alguien cree que ya te derrotó, deja de protegerse. Nadie miró el sobre que yo tenía dentro del bolso. Con nadie preguntó si yo quería decir algo. Mejor así. Si supieran lo que había en esa carta, no estarían sonriendo. Al principio, Benjamín no parecía un hombre peligroso. Parecía eficiente. Era de esos que hablan con frases completas, sin titubeos. De esos que te abren la puerta del auto y preguntan si comiste. De esos que recuerdan tu café favorito y te lo llevan sin que lo pidas. Cuando lo conocí, yo trabajaba. Tenía mis horarios, mis rutinas, mi dinero. No era rica, pero era mía. Me gustaba esa sensación simple. Pagar mis cuentas sin pedir permiso. Decidir un domingo sin consultar a nadie. Comprar flores porque sí, solo porque el color me calmaba. Benjamín admiraba eso, en apariencia. «Me encanta que seas independiente», decía. «Se nota que no necesitas a nadie». Y yo lo creí, porque quería creerlo. La primera vez que mencionó que yo podría dejar de trabajar, no lo hizo como orden. Lo hizo como caricia. Estábamos cenando en un lugar pequeño, con música suave, velas de verdad, no esas eléctricas. Me tomó la mano por encima del mantel. «¿Te das cuenta de que podrías descansar?», preguntó. «No tienes por qué cargar con todo». Yo me reí, porque sonaba romántico. «Me gusta mi trabajo». «Lo sé», dijo, «pero también te agota. Te veo llegar con esa tensión en la mandíbula y me duele». Esa frase fue la llave. No quiero controlarte. No, quédate en casa. Solo. Me duele. Me habló de futuro, de planes, de un nosotros, que, sin darme cuenta, empezó a sonar más importante que mi yo. «Yo puedo ocuparme de lo económico», dijo. «Tú ocúpate de vivir». La palabra vivir parecía un regalo, y yo venía cansada de sobrevivir. Durante semanas, lo dejó caer como idea casual. Si dejaras ese trabajo, podríamos viajar más. Si dejaras ese estrés, se te iría el insomnio. Si te quedaras en casa, podrías cocinar sin prisa, leer, hacer lo que te gusta. Y cada frase venía acompañada de algo práctico. Una transferencia para que no te preocupes, una compra grande, un gesto de seguridad que parecía amor. Hasta que un día pasó algo mínimo, pero definitivo. Yo había pagado una cuenta con mi tarjeta, nada enorme, un gasto normal. Esa noche
Benjamín no gritó, no se enojó, solo preguntó, con una calma demasiado limpia. ¿Por qué no me avisaste? Yo levanté los hombros. No pensé que hiciera falta. Benjamín sonrió, pero no con los ojos. Claro que hace falta. No por control, aclaró rápido. Por orden, por tranquilidad. Es más fácil si yo manejo todo. Es más fácil si yo manejo todo. Ya dijo fácil, como si fuera un favor. Como si yo estuviera siendo cuidada, no limitada. Después vino la negociación disfrazada de amor. No quiero que pidas permiso, dijo. Quiero que no tengas que pensar en dinero nunca más. Y ahí fue cuando lo hice. Dejé el trabajo. Al principio sentí alivio, más sueño, menos prisa, menos gente. Pero también empezó algo que no se ve en un día. Se ve en semanas, en meses, como una humedad que sube por la pared. Primero dejé de mirar mi cuenta. Después dejé de preguntar. Y después dejé de sentir que tenía derecho. Cada vez que yo quería algo, Benjamín lo resolvía antes. Yo lo pago. Yo lo pido. Yo lo gestiono. Y sin darme cuenta, mi nombre dejó de aparecer en cosas importantes. Yo seguía viviendo en la misma casa, pero ya no sentía que fuera mía. Y lo más peligroso fue esto. Él no necesitó quitarme nada a la fuerza. Me entrenó para entregarlo, porque lo que parecía cuidado era entrenamiento. El control no llegó de golpe, llegó envuelto en cortesía. Primero fue el comentario casual, casi inocente. $8 por un café, dijo una mañana. Es solo curiosidad. Sonrió mientras lo decía. Yo también sonreí. Era rico, respondí. No dijo nada más, pero esa tarde, cuando volvió del trabajo, dejó el recibo sobre la mesa. Doblado, visible. No era reproche, era registro. Después vinieron las preguntas prácticas. ¿Para qué necesitas efectivo? ¿Vas a salir otra vez esta semana? ¿No te alcanza con lo que te di ayer? Siempre en tono calmo, siempre sin levantar la voz. Yo aprendí a anticiparme, a justificar antes de que preguntara, a reducir, a elegir el silencio como ahorro. El límite en la tarjeta apareció una noche sin anuncio. Fui a pagar y el pago fue rechazado. La cajera me miró con pena incómoda. Cuando se lo dije, Benjamín frunció el ceño, como si yo hubiera cometido un error técnico. Se me pasó a avisarte, dijo. La bajé un poco. Así es más ordenado. Ordenado. Esa palabra empezó a cubrirlo todo. Yo pedía algo pequeño y él asentía, pero lo anotaba mentalmente. Él gastaba sin explicar. Viajes, cenas, regalos caros. Si yo preguntaba, la respuesta llegaba envuelta en lección. No es lo mismo. Yo genero el dinero. Tú no tienes que preocuparte por esas cosas. Confía. Y yo confié, o eso creía. Dorothy ayudó mucho. Mi suegra tenía ese talento especial para decir crueldades con voz de consejo. Una mujer decente no pregunta por dinero, me dijo una tarde, que mientras acomodaba flores que yo no había elegido. El hombre provee, así funciona. Benjamín no intervino, no hizo falta. Yo asentí otra vez, porque ya había aprendido algo peligroso. Cuando no reaccionas, te dejan en paz por un rato. El silencio se volvió costumbre. La costumbre, norma. Yo medía palabras, medía gastos, medía gestos, y mientras yo me hacía pequeña, él se hacía cómodo. Fue entonces cuando apareció el nombre, no como anuncio, como comentario. Verónica es muy eficiente, dijo una noche. Entiende cómo funciona el mundo real. No pregunté quién era. No quise parecer insegura. Trabaja conmigo, añadió. No como tú. Ella sí sabe moverse. La frase quedó flotando. No dolió de inmediato, pero marcó territorio. Porque ahí entendí algo tarde. Cuando el control ya está instalado, la comparación es la siguiente herramienta. Y Verónica no era solo una persona. Era una advertencia. No hubo una escena dramática. No encontré mensajes explícitos. No escuché una llamada a escondidas. No hubo perfume ajeno en la camisa, al principio. Hubo detalles, pequeños.
demasiado precisos para ser casualidad. Benjamín empezó a llegar más tarde. No tarde como quien se retrasa, tarde como quien ya calculó una coartada. Reunión, decía. Clientes difíciles. Yo asentía. Una noche, dejó el saco sobre la silla. Cuando lo levanté para colgarlo, cayó un recibo. Restaurante caro. Mesa para 2. Hora exacta en la que, según él, estaba cerrando números. No sentí rabia. Sentí algo peor. Claridad. Empecé a observar las agendas que ya no coincidían, los silencios cuando entraba en una habitación, la forma en que sonreía mirando el teléfono y lo bloqueaba al verme. No pregunté, no reclamé, decidí medir. Una tarde dije que iba al supermercado, salí y no fui. Me estacioné a 2 cuadras de su oficina. Esperé, no mucho. Verónica apareció con naturalidad, no como alguien que se esconde, como alguien que ya se siente parte. Salieron juntos, hablaron demasiado cerca. Él le dijo algo al oído, ella rió. Esa risa no era nerviosa, era segura. Los seguí 1 cuadra más, los vi entrar al mismo restaurante del recibo. No bajé del auto, no lloré, no grité, no marqué su número. Saqué el teléfono y anoté. Fecha, hora, lugar. Entendí algo fundamental. La amante no era el inicio del problema, era la señal de que el sistema ya estaba completo. Control en casa, validación afuera. Una tercera pieza que confirmaba que yo ya era prescindible. Esa noche, cuando Benjamín volvió, me besó la frente. «Todo bien», dijo. «Estás callada». «Cansada», respondí. Sonrió. No sospechó nada, porque él pensaba que el silencio era resignación. No sabía que ya había cambiado de función. Yo no estaba soportando, estaba documentando. No lloré, anoté. No fue una conversación, fue una escena. El tipo de escena que no está hecha para que alguien la confronte, sino para que alguien entienda. El evento era pequeño, una cena del club, mesas blancas, copas alineadas, sonrisas entrenadas. Benjamín insistió en que fuéramos. «Es importante», dijo. «Networking». Yo acepté, no porque quisiera ir, sino porque necesitaba ver. Dorothy llegó antes que nosotros. Mi suegra siempre llegaba antes. Le gustaba ocupar espacio. Me saludó con un beso rápido, automático, de esos que no buscan contacto. «Estás muy delgada», comentó. «Deberías cuidarte más». No respondí. Y entonces la vi. Verónica estaba con ella, no como invitada casual, no como la amiga de alguien. Estaba sentada a su lado. Hablaban bajo, reían con complicidad. Cuando Benjamín se acercó, Dorothy se levantó para abrazarlo, largo, orgulloso. «Por fin llegas», dijo. «Quiero que conozcas bien a Verónica». «Bien. No te presento, no ella es. Quiero que la conozcas bien». Verónica me miró con una sonrisa tranquila, no triunfal, no agresiva, segura. «Hemos oído mucho de ti», dijo. «No he oído. Hemos». Ahí entendí. Esto no era una infidelidad descubierta. Era una transición. Yo no era la esposa engañada. Era la esposa en proceso de reemplazo. La cena continuó como si nada. Comentarios sobre inversiones, planes de viajes, proyectos que yo nunca había escuchado. Nadie me preguntó nada. Nadie me explicó nada. No porque no supieran que estaba ahí, sino porque ya no contaban conmigo. Dorothy hablaba de Verónica como de alguien que sí entiende el ritmo de Benjamín, como de alguien más práctica, menos sensible. Benjamín no la corregía. Me miró una vez, solo una. No fue culpa, fue cálculo. Esa noche confirmé algo que había sospechado. El divorcio ya estaba escrito. Solo faltaba ejecutarlo. Y no querían una separación limpia. Querían algo mejor. Querían que yo me fuera sin nada y sin ruido. Cuando volvimos a casa, Benjamín actuó normal, demasiado normal. «Todo bien esta noche», dijo. «Te noté distante». «Observando», respondí. Rió. «Siempre fuiste así». No sabía que esa frase iba a costarle todo, porque ya no estaba observando una traición, estaba observando un plan,
Y cuando entendí eso, dejé de sentir. Empecé a pensar. El despacho siempre estuvo ahí, pero nunca fue un lugar. Fue una advertencia. No entres, decía Benjamín sin levantar la voz. Ahí hay cosas sensibles. Claro, respondía yo. No me interesa. Y era verdad, hasta que dejó de serlo. La mañana siguiente a la cena del club, Benjamín salió temprano. Demasiado temprano para un sábado. Se puso el traje azul, el de reuniones importantes, no el de oficina. Vuelvo tarde, dijo. No me esperes. Cerró la puerta con cuidado. No por respeto, por control. Esperé exactamente 15 minutos. No porque tuviera miedo, sino porque la prisa deja rastros. El despacho estaba al fondo del pasillo. Puerta cerrada, cerradura simple. La abrí. El olor fue lo primero. Papel viejo, madera cara, perfume masculino que ya no me resultaba familiar. Todo estaba ordenado con obsesión, carpetas por color. Cajas etiquetadas, un escritorio limpio en exceso. El tipo de orden que no es eficiencia, es ocultamiento. Empecé por lo obvio, no por curiosidad, sino por método. Cajón derecho, contratos, nombres de empresas que no reconocía, LLC, siglas repetidas, direcciones en otros estados. Saqué el teléfono, no para leer todo, para registrar, foto por foto, sin mover papeles, sin alterar el orden. Aprendí eso de alguien que sabía cómo caen los mentirosos, no cuando los enfrentas, sino cuando los pruebas. En una carpeta gris encontré los extractos, movimientos grandes, entradas limpias, salidas fragmentadas, dinero que no coincidía con sus ingresos declarados, ni con su discurso. En otra, correos impresos, marcados con resaltador, Verónica, no mensajes románticos, mensajes operativos, horarios, reuniones, transferencias. Que no eran amantes, eran socios. Y Dorothy aparecía en copias, comentarios breves, sugerencias. Hazlo antes del divorcio. No la dejes con acceso. Es mejor que firme primero. Cerré los ojos solo un segundo, no por tristeza, por confirmación. Esto no era un engaño personal, era una estructura. Cuando terminé, dejé todo exactamente como estaba. Cerré la puerta, lavé mis manos, no porque estuvieran sucias, sino porque acababa de cruzar una línea. Esa noche, Benjamín volvió relajado. Me besó la mejilla. Preguntó qué había de cenar. Lo que quieras, dije. Sonrió. Se sentía seguro. Yo también. Porque ya no estaba adivinando. Estaba reuniendo. Y cuando entendí la magnitud de lo que tenía delante, supe algo más. No iba a destruirlo con una discusión, ni con lágrimas, ni siquiera con un divorcio rápido. Lo iba a dejar hablar. Que lo iba a dejar moverse. Lo iba a dejar cometer el error que solo comete quien cree que ya ganó. No llamé a cualquiera. Llamé a alguien que no se impresiona. Nos encontramos lejos de los lugares habituales. Un café pequeño, sin música, sin espejos grandes, sin gente que escucha por costumbre. Ella llegó puntual. Ordenó té. No preguntó nada hasta que puse el teléfono sobre la mesa. ¿Qué necesitas?, dijo. No le conté mi vida, no le hablé del amante, no mencioné a la suegra. Le mostré datos, extractos, fechas, nombres de empresas que se repetían demasiado. Ella no frunció el ceño, no suspiró, solo empezó a hacer lo que mejor hacía, contar. Esto no cuadra, dijo a los pocos minutos. Y no por error. Deslizó el dedo por la pantalla, volvió atrás. Amplió una imagen. Mira este patrón. Entrada limpia, salida fragmentada. Tu triangulación. Levantó la vista. Esto no es infidelidad financiera, es otra cosa. Yo no pregunté qué, ya lo sabía. ¿Desde cuándo?, pregunté. No desde ayer, respondió. Y no solo él. Me señaló un nombre, otro, el mismo apellido que ya había aprendido a reconocer. Hay terceros y hay intención. Se recostó en la silla, bajó la voz. Si esto se expone mal, te aplastan. Si se expone bien, se cae todo. Sentí algo parecido a alivio, no porque fuera fácil,
sino porque era claro. No quiero venganza, dije. Quiero que no puedan tocarme. Ella asintió. Entonces no hagas nada todavía. ¿Nada? ¿Nada visible? Sacó una libreta. Anotó 3 palabras. Tiempo. Orden. Silencio. Ellos creen que tú no entiendes. Eso es una ventaja. ¿Y ahora? Ahora necesitas a alguien que no tenga miedo de lo que está escrito aquí. Cerró la libreta. Me miró con una seriedad distinta. Esto no se arregla en casa. Se arregla con gente que sabe esperar. Entendí el mensaje. No se trataba de correr. Se trataba de construir un camino donde cada paso dejara huella. Cuando nos despedimos, ella dijo algo más. Cuando alguien lava dinero, no teme al amor perdido. Teme a los documentos. Sonreí por primera vez en días, no porque estuviera feliz, sino porque ya sabía dónde apuntar. Esa noche, Benjamín habló de planes, viajes, movimientos. Cuando esto termine, dijo. Yo asentí y pensé, sí, cuando termine. Pero no como tú imaginas. No fui sola. No porque tuviera miedo, sino porque ya no era una cuestión personal. El edificio no tenía nada especial. Fachada gris, recepción sin plantas, un guardia que no preguntó mi nombre 2 veces. Nadie ahí parecía sorprendido por nada. Que eso me tranquilizó. Me senté frente a 2 personas que no me ofrecieron agua ni consuelo. Solo una carpeta vacía y una pregunta directa. ¿Por qué cree que esto es relevante? No hablé de humillación. No mencioné traición. No usé la palabra amante. Hablé como había aprendido a hacerlo, en orden, fechas, montos, empresas, movimientos. Saqué el teléfono, mostré las fotos, expliqué cómo las había obtenido, qué había tocado y qué no. Uno de ellos tomó notas. El otro no dejó de mirarme. ¿Su esposo sabe que usted está aquí? No. ¿Piensa decírselo? No. Hubo un silencio breve, no incómodo, evaluador. Bien, dijo al fin, porque si lo supiera, esto no serviría. Me explicaron las reglas sin adornos. Esto no era una denuncia impulsiva, era una cooperación. Si entraba, no salía cuando quisiera. Si hablaba, debía hacerlo con precisión. Si mentía, me hundía con ellos. No estamos aquí para venganzas personales, dijo uno. Lo sé, respondí. Yo tampoco. Esa respuesta cambió algo. Me hablaron de protección, de inmunidad condicionada, de preservar lo legítimo y sacrificar lo que ya estaba contaminado. Me dieron tiempo. No haga nada distinto, dijeron. Eso sé hacerlo bien. Antes de irme, me hicieron una última pregunta. ¿Por qué ahora? Pensé un segundo. Porque ya no soy parte del plan que hicieron para mí. ¿Y qué quiere ser? La variable que no controlaron. No sonrieron. Pero tampoco me contradijeron. Firmé. No fue una firma dramática. No fue simbólica. Fue exacta. Al salir, sentí algo que no había sentido desde hacía meses. No alivio. No victoria. Dirección. Esa noche, Benjamín me habló de un nuevo movimiento financiero. Te dijo que todo estaba bajo control. Lo miré, asentí, le serví vino y pensé, sí, todo está bajo control, solo que ya no es el tuyo. Aprendí a moverme sin ruido, no porque tuviera miedo, sino porque el ruido avisa. Benjamín seguía siendo el mismo, seguro, preciso, convencido de que todo estaba donde él lo había puesto. Yo también seguía siendo la misma, por fuera. Desayuno a la misma hora, ropa neutra, preguntas justas, ninguna curiosidad innecesaria. La esposa que no estorba. Por dentro, cada día tenía estructura, copias, fechas, horarios, un pendrive escondido donde nunca miran, detrás de lo inútil. Grabaciones cortas, nunca largas, lo suficiente para probar intención, no emoción. Aprendí a no acumular todo en un solo lugar. Aprendí a borrar rastros digitales. Aprendí a esperar. Benjamín hablaba mucho cuando se sentía cómodo. El conocimiento es poder, dijo una noche sirviéndose whisky.
Sí, respondí. Eso dicen. Sonrió. Creyó que me estaba enseñando algo. Verónica aparecía en su discurso como si fuera invisible. Una consultora, decía. Alguien eficiente. Yo asentía. Anotaba mentalmente cada inconsistencia, cada nombre mal pronunciado, cada cifra redondeada. La suegra llamaba seguido, demasiado seguido. Hay que cerrar esto rápido, decía, antes de que ella se confunda. Ella. Yo. No reaccioné. Sabía que el error no vendría de la prisa, sino de la arrogancia. Pedí una sola cosa. Quiero estar presente el día del divorcio. Benjamín dudó medio segundo. Solo medio. No veo por qué no, dijo. No tienes nada que ocultar. Exacto. Esa noche, mientras él dormía, revisé por última vez el orden de mis copias. Y fechas alineadas, archivos verificados, nombres cruzados. No sentí culpa, sentí precisión, porque la doble vida no era mía. Yo solo estaba caminando con guantes limpios dentro del desastre que ellos habían construido. Y sabía algo más. La trampa no se cierra en casa. Se cierra donde todos creen que están a salvo, en un lugar formal, con palabras medidas, con testigos que no pertenecen a nadie. El escenario ya estaba listo. Benjamín eligió el lugar, un despacho elegante, madera oscura, sillones cómodos, vidrio grueso que separa del ruido del mundo, el tipo de espacio donde la gente cree que nada malo puede pasar. Todo es un trámite, me dijo. Solo firmamos y seguimos. Yo asentí. No pregunté qué se firmaba, no pedí explicaciones. Él ya había decidido que yo no las necesitaba. Su abogado me habló como se habla a alguien que no entiende, lento, condescendiente, seguro de que yo estaba ahí por inercia. Es un divorcio limpio, dijo, sin conflictos. Me alegra, respondí. Nadie sospechó. La suegra llegó impecable. Verónica también, no como amante, como asesora. Nadie la presentó. No hacía falta. Yo observé los gestos, las miradas rápidas, la sincronía. Todo estaba ensayado. El abogado sacó los documentos, los deslizó por la mesa. Solo necesitamos su firma aquí y aquí. Miré las hojas sin leerlas, no por descuido, por decisión. Antes de firmar, dije, ¿puedo entregar algo? El abogado frunció el ceño. ¿Qué cosa? Una carta. Es breve. Benjamín sonrió indulgente. Déjala, dijo. Necesita cerrar esto a su manera. Saqué el sobre. No era grueso. No tenía drama. Solo peso. Lo entregué al abogado. Él lo abrió por protocolo. Leyó la primera línea. Y algo cambió. No fue inmediato. No fue exagerado. Fue ese segundo exacto en el que alguien entiende que ya no controla la situación. El abogado levantó la vista. Me miró por primera vez como a un igual. ¿Esto es correcto?, preguntó. Sí, respondí. Todo está verificado. Benjamín dejó de sonreír. ¿Qué es eso?, preguntó. No respondí. El abogado siguió leyendo, más despacio. Cada línea bajaba un poco más la seguridad en la sala. Verónica se movió en su asiento. La suegra apretó los labios. Creo que debemos detener esto, dijo el abogado al fin. Benjamín se levantó. ¿Detener qué? Esto es ridículo. Yo seguí sentada, tranquila, porque el escenario ya no era suyo, y todavía faltaba la parte que no se discute. Benjamín habló primero. Lo hizo como siempre, con seguridad ensayada, con esa voz que no tiembla porque nunca espera resistencia. Esto es un malentendido, dijo. Mi esposa está confundida. Ha estado sensible últimamente. El abogado lo dejó hablar. Yo también. La suegra intervino después. No levantó la voz. No necesitó hacerlo. Ella siempre fue emocional, dijo. Nunca entendió cómo funcionan los negocios. Benjamín solo intentó protegerla. Verónica no dijo nada. Sonreía apenas, una sonrisa calculada, como quien cree que no será nombrada. Yo las observaba a todas las versiones de mí que estaban intentando construir. La inútil, la inestable,
la decorativa. No interrumpí, porque cuando alguien habla demasiado, termina diciendo lo que no debía. El abogado pidió orden. Solicitó que cada parte aclarara su rol. Benjamín explicó movimientos, justificó cuentas. Renombró empresas como si fueran viejas amigas. Cada nombre coincidía con lo que ya estaba documentado. La suegra agregó contexto, opiniones, consejos. Cada frase la hundía un poco más. Cuando llegó el turno de Verónica, el abogado preguntó: ¿Usted qué relación tiene con estas operaciones? Ella se acomodó el cabello. Solo asesoría externa. Saqué una hoja del sobre. La deslicé por la mesa. Entonces quizá pueda explicar esto. No la miré. Miré al abogado. Él leyó. Volvió a leer. Correos, dijo. Transferencias cruzadas. Autorizaciones. Verónica dejó de sonreír. Benjamín me miró por primera vez con algo parecido al miedo. ¿Desde cuándo tienes eso?, preguntó. Desde que decidí escuchar en lugar de discutir. Hubo un silencio denso. El tipo de silencio que no se llena con palabras. Creo que debemos llamar a otra instancia, dijo el abogado cerrando la carpeta. Esto excede un divorcio civil. Yo asentí. Era exactamente lo que había venido a provocar. No levanté la voz. No sonreí. Solo observé cómo el relato que habían construido durante años empezaba a desmoronarse frente a personas que no les debían nada. Y supe que ya no había vuelta atrás. La sala era más fría de lo que esperaba. No por la temperatura, por el silencio. Benjamín seguía convencido de que aquello era una exageración, un tropiezo, algo que su abogado arreglaría. Yo me senté derecha, manos juntas, la misma postura de siempre. El juez abrió la carpeta, no habló de inmediato, leyó, pasó una hoja, luego otra. Nadie respiraba. Verónica evitaba mirar a cualquier punto fijo. La suegra mantenía la espalda rígida, como si la dignidad pudiera sostenerla. Benjamín empezó a moverse en su asiento. Su señoría, dijo su abogado, esto es una disputa marital que se ha salido de control. El juez levantó una mano. Siguió leyendo. Cuando llegó a la carta, se detuvo más tiempo. Frunció el ceño. Volvió al inicio. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Rió. No una carcajada, no burla. Una risa corta, seca. La risa de quien acaba de encontrar algo muy claro. Esto, dijo, es interesante. Benjamín se inclinó hacia adelante. ¿Interesante cómo? El juez levantó la vista. Interesante porque usted vino a pedir un divorcio limpio. Y su esposa vino a entregar un mapa completo de cómo intentó vaciar su propia casa. El aire se volvió espeso. Hay aquí cooperación formal, continuó. Documentación cruzada, trazabilidad, nombres, fechas. Cerró la carpeta con calma. ¿Y hay algo más? Miró a la secretaria. ¿Puede pedir que entren? Las puertas se abrieron. No fue dramático. No fue cinematográfico. 2 personas con carpetas oficiales, credenciales visibles, pasos tranquilos. Benjamín entendió tarde. ¿Qué es esto?, preguntó. Esto no estaba acordado. Yo no dije nada. El juez habló por mí. Cuando alguien trae pruebas de esta magnitud, señor, ya no decide quién entra. Verónica palideció. La suegra se aferró al borde de la mesa. Benjamín se giró hacia mí. No sabes lo que acabas de hacer. Lo miré. Por primera vez sin cuidado. Sí, dije. Lo sé. El juez retomó la palabra. Esta audiencia queda suspendida. Las medidas se amplían. Y lo que comenzó como un divorcio seguirá como corresponde. Nadie aplaudió. Nadie gritó. La justicia no hizo ruido. Solo avanzó. Y mientras se llevaban las carpetas, entendí algo con absoluta certeza. Mi venganza no estaba en verlo caer, estaba en verlo comprender. No hubo empujones, no hubo gritos. La justicia no entra así. Entra con papeles, con nombres completos, con fechas que no se discuten.
Los agentes hablaron primero con el juez, luego con los abogados, todo en voz baja, como si el volumen pudiera cambiar el peso de lo que estaba ocurriendo. Benjamín seguía de pie, ya no discutía, calculaba. Esto es un exceso, dijo, un error administrativo. Se puede aclarar. Uno de los agentes levantó la vista. Se va a aclarar, respondió, pero no hoy, y no aquí. Verónica intentó intervenir. Yo no tengo nada que ver con... Señora, la interrumpieron. Por favor, espere a que la nombremos. Ese fue el momento, no cuando le hablaron. Sino cuando dejaron de mirarla como a alguien invisible. La suegra quiso acercarse a Benjamín, una mano en el brazo, un gesto aprendido durante años. Todo se va a arreglar, susurró. Él no respondió. Por primera vez no tenía instrucciones. El juez dictó medidas sin dramatismo, separación inmediata, congelamiento preventivo de activos bajo investigación, orden de alejamiento. Todo leído con la misma voz con la que se lee una agenda. Cuando terminaron, uno de los agentes se acercó a Benjamín. Señor, acompáñenos. No lo esposaron ahí, no fue necesario. El poder no se rompe con escándalo, se rompe cuando deja de ser reconocido. Antes de salir, Benjamín se volvió hacia mí, no con rabia, con incredulidad. ¿Me esperaste? Dijo. Asentí. Eso fue todo. Verónica evitó mirarme. La suegra ya no sostenía la espalda recta. Yo me quedé sentada hasta que la sala quedó casi vacía. No sentí triunfo. Sentí cierre. Porque la venganza fría no celebra, constata, y cuando salí del edificio, supe que lo más difícil no había sido llegar hasta ahí. Había sido no reaccionar antes. El silencio volvió a mi casa. No el silencio tenso de antes, no el silencio que obliga a medir cada palabra. Otro. Uno limpio. Los primeros días fueron extraños. No por la soledad, sino porque ya no había nada que vigilar. Nadie revisando gastos. Nadie preguntando a qué hora volvía. Nadie corrigiendo el tono de mi voz. Empecé por lo básico. Abrir ventanas, ordenar papeles, tirar objetos que ya no significaban nada. No fue una purga dramática, fue práctica. Algunas noticias llegaron solas, otras filtradas por abogados, procesos abiertos, investigaciones que avanzan sin prisa. Nombres que ya no se pronuncian en voz alta en ciertos círculos. Verónica intentó desaparecer. No lo logró. Dorothy dejó de llamar. Al parecer, la autoridad moral no funciona sin audiencia. Benjamín aprendió algo tarde, que el control no se pierde cuando alguien grita, se pierde cuando alguien espera. Yo volví a trabajar, no por necesidad, sino por elección. Volví a decidir horarios, volví a elegir silencios. A veces me preguntan cómo pude aguantar tanto. No respondo. Porque no aguanté, observé, entendí, actué, y eso cambia la historia completa. No firmé por venganza, no firmé por orgullo, firmé para que dejaran de confundirme con algo que se usa. Porque en venganza fría la justicia no corre, llega, y cuando llega no hace ruido, deja huella.